Hace exactamente casi un año atrás viví una de las crisis más profundas de mi vida, que me llevó a rendirme. Esa fue la sensación. La verdad es que no quería seguir. Estaba súper agotada, estaba decepcionada. Sentía que había transitado un camino de autoconocimiento y de trabajo interior muy profundo. Había conectado con mis dones y si bien tenía la sensación de que podía ayudar a otros y en ese mismo momento ayudarme a mí misma, que era algo muy bonito, seguía sintiendo un vacío difícil de llenar. Seguía sintiendo que no sabía cómo habitar este mundo. Seguía sin poder encajar del todo y me dolía mucho el hecho de no querer seguir viviendo, porque en algún punto de mi existencia yo sentía que ya me había reconciliado con esa parte de mi vida, que ya había dejado atrás esa idea como de adolescente que tuve de pensar mucho tiempo que no debería haber nacido. Esa era mi sensación. Como muy existencialista igual. Pero era parte de mí. Y fue después de esa última noche oscura del alma, espero, donde todo cambió. Y la verdad no sé muy bien explicar cómo, pero volví a creer. Y esta vez no en algo externo, sino más bien a creer en mí. Y a creer que yo sí podía encontrar esa paz que estaba buscando, que yo sí podía estar tranquila, que yo sí podía habitarme de una manera cómoda, que yo sí podía estar en el mundo y que no tenía que pedir permiso. Y mirando para atrás, creo que ese fue el momento decisivo, muy decisivo de este presente que estoy viviendo en este momento. Porque si bien no ocurrió en la materia, yo morí. Siento que murió esa Karina que había sido hasta ese momento. Y ya no está. Y es una muerte, claro, más bien simbólica, ¿no? Y que se refiere finalmente al hecho de que haya muerto ese personaje que me construí para sobrevivir en el mundo. Y cuando hablo de personaje me refiero a toda la historia que nos contamos, y no solo que nos contamos, sino más bien que nos traspasa, que tiene que ver con desde nuestro nombre hasta dónde nacimos, quiénes son nuestros padres, cómo nos criamos, dónde estudiamos, qué somos, qué título tenemos y todo eso. Ese personaje que interpreta, que funciona en esta 3D. Y bueno, como sabrán, las personas que transitan por esto no muere del todo este personaje. Cuando se siente incluso agónico, empieza a dar patadas de ahogado y quiere volver a emerger, quiere volver a salir, quiere volver a tomar el control, quiere volver a meterte a esa caja, a tenerte preso, presa, y a volverte a meter la idea en la cabeza de que no puedes, de que no eres suficiente, de que estás errónea, de que no encajas, de que bla, bla, bla. Todas esas historias tétricas que nos contamos y que finalmente nos hacen tener esa sensación de vacío, de no pertenecer a ningún lugar. Y así me pasó hasta hace tan solo unas semanas atrás, donde me di cuenta ahí, en ese acto, de que el cambio había sido bien profundo. O esta muerte simbólica. Porque cuando yo empecé este canal, le puse el arte de sanarte. Porque esa había sido una idea que había surgido en mi cabeza muchos años atrás, más o menos 3 años atrás,
Una vez conversando con mi hermano le conté, oye, tengo este nombre, como me resuena hacer un proyecto con esto, a raíz de que yo consideraba que el arte para mí era un santo, porque me había permitido sobrevivir en el mundo, me había permitido expresarme. Yo siempre escribí desde muy chica, actué, canté, bailé, pinté, como que siempre buscaba a través de la expresión artística votar, o no sé de qué manera decirlo, pero plasmar mis dolores, mis tristezas, mis confusiones, ese sentido de no pertenencia que tenía. Creo que a través del arte lo fui canalizando. De hecho, de adulta ya estudié actuación, pensando en encontrar ahí ese lugar. Y pasó algo muy mágico, porque ahí una persona conocida me hizo una observación respecto al nombre, que me hizo cuestionarme. Y fue muy bonito, porque me di cuenta que ese nombre que había surgido hace 3 años atrás ya no representaba a la mujer que soy en el presente. Esa niña, esa adolescente, esa adulta que había encontrado un refugio, un lugar desde donde expresarse, ya no estaba buscando eso. O ya no sentía conexión en eso. Es otra cosa lo que se me está pidiendo. Y ahí me vino la palabra encarnar. Encarnar, que para mí es hacer carne, traer acá, integrar. Y ahí surgió una reflexión muy profunda que tiene que ver con que sanar fue el camino y fue la manera en que pude sobrevivir, porque es importante también revisar nuestra historia, ¿cierto? Y como ir cerrando ciertas etapas, no sé si cerrando, pero entendiendo un poco también la historia, ¿no? El punto es cuando se transforma en algo constante, cuando empieza a apoderarse de quién eres y te confrontas constantemente y te hace pensar que eres una persona rota, y no es así. Entonces, ahí me di cuenta que lo que estaba en el fondo necesitando en este momento era encarnar. Y el arte de encarnarte para mí es el proceso que he estado viviendo este último tiempo, que ha sido súper intenso, súper honesto, súper presente y expansivo al mismo tiempo. Y conciencia soberana, que es como el apellido que me surge al pensar en todo esto, es la identidad que empieza a emerger desde esto. Una identidad mucho más pura, más auténtica, más tranquila. Y me atrevo a decir que el arte de encarnarte es el proyecto más importante de mi vida, porque soy yo misma, compartiendo mi voz, mi verdad, que es algo que no se me hacía tan fácil, o mucho tiempo no se me hizo tan fácil, por todas las capas que ese personaje había puesto delante para enfrentarse al resto, para enfrentarse al mundo. Y todo esto surge desde una calma que nunca antes había experimentado, que nunca antes había sentido, y sinceramente me gustaría que muchas personas puedan alcanzarla y lleguen a sentirla, porque es algo que nos pertenece. Así de simple. Y porque sé que el afuera constantemente nos come la cabeza, nos quiere arrastrar a través del miedo, nos quiere mantener dormidos, dormidas, jugando un juego sin tener todas las reglas ni sin saber cómo podemos ganarlo. Así que espero sinceramente, bueno, lo sé, que esto va a crecer y que me va a ayudar a difundir el mensaje más importante de todos, que es que somos una conciencia infinita, que provenimos de una fuente superior y que estamos sostenidos y sostenidas por una inteligencia infinita, y que somos capaces de hacerlo todo, hasta lo más inimaginable,
Así que espero sinceramente, bueno, lo sé, que esto va a crecer y que me va a ayudar a difundir el mensaje más importante de todos, que es que somos una conciencia infinita, que provenimos de una fuente superior y que estamos sostenidos y sostenidas por una inteligencia infinita y que somos capaces de hacerlo todo, hasta lo más inimaginable, porque no tenemos límites, no hay barreras. Todo lo que hemos creído durante años no es así, no es así. Y es momento de botar esas barreras y de avanzar con la verdad por delante. Somos dioses viviendo una experiencia humana y quiero que todos y todas podamos vivirla de la mejor manera. Así que bueno, si te hizo sentido este mensaje, este contenido, si te sentiste identificado, identificada con alguna parte de mi historia, comparte este mensaje. Quizás pueda ayudarle a alguien que como yo haya llegado a su máximo límite, a un agotamiento tan profundo que te nubla y de verdad, si no tienes redes de apoyo puede ser muy duro, puede ser muy, muy fatal. Así que bueno, almas bellas, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en la próxima.